Bueno, voy a saludar a Pablo Seman, profesor de la Universidad de San Martín y sociólogo. Pablo, Facundo Pastor en la red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, ¿se puede pensar, se puede definir al votante de Milei? Si lo ajustamos a la Bueno, juventud. o sea, tiene 7 millones de votos, Sí, habría difícil, como varios lugares de difícil. aproximación, ¿no? Si lo Mirá, tirás contra la yo creo juventud. yo creo que en una muy buena parte de los votantes de Milei, sobre todo en el sector más masificado de los votantes de Milei, hay una identificación con dos aspectos que no son contradictorios de la propuesta de Milei como candidato, que por un lado es encarnar el hartazgo y darle una voz a la sensación de hartazgo, y al mismo tiempo vincularla a un programa que es de la libertad, ¿no? Alguien podrá decir que es un programa simplista, es un programa abstracto, no tiene cosas concretas, como todos los programas de todos los partidos, de todos los candidatos que ganaron. No sé, revolución productiva y salariazo, conmigo vas a estar mejor, no sé, las cosas que dicen los políticos, que son digamos, una agregación de todos los motivos que más o menos pueden invocar, ¿no? Y yo creo que la idea de libertad penetra fuertemente y tiene un gran poder de convocatoria para muchísimos votantes, no solo jóvenes, que hay una parte importantísima de la sociedad que, digamos, trabaja de forma autónoma y se tiene que gestionar todo por sí misma, entonces interioriza esas condiciones y necesita el mayor rango de libertad posible, y sobre todo siente al mismo tiempo esa parte de la población que nada de los que, digamos, los partidos políticos tradicionales presentan como derechos les toca a ellos, Claro. así que tampoco les afecta que les digan que van a quitar los derechos. O sea, todo lo que el peronismo presenta como un riesgo a la democracia no es algo que Sí, al votante de Milei le preocupe. En algunos casos todo lo contrario. se lo represente como un riesgo para él, porque en todo caso lo que ellos ven es a los partidos políticos tradicionales defendiendo los derechos de los políticos o de los vinculados a los políticos. Entonces, digamos, hay una idea de casta, tiene una representación de la sociedad que uno diría sociológicamente, no sé si es correcta o no, pero ningún votante tiene una representación sociológica correcta, entonces no nos vamos a poner en exquisitos con los votantes de Milei, sino pongámonos con todos, ¿no? Digo yo como lo sienten, después si eso es sociológicamente correcto es otra cosa. Pablo, vos registraste, también, por ejemplo, mujeres sí. Sí, lo que quiero decir es que la representación del motivo de la casta y de la política como un obstáculo y un peso para los ciudadanos y finalmente una traba a la libertad es lo que condensa esa adhesión a la libertad que te estaba comentando. ¿Vos encontraste mujeres que, por ejemplo, de repente tienen cierta aprensión por las consignas feministas, pero que a su vez votaron a Milei? Sí, a ver, o sea, lo que me parece a mí que hay que tener en claro, y ahí sí hablo como sociólogo, perdónenme, es que el repertorio de las mujeres para contraatacar o defenderse del acoso permanente de los varones, que aparte es transversal a la política, porque no es que los varones mileístas son más machistas que los varones kirchneristas, ¿no? Digamos, o sea, salvo la minoría deconstruida de la izquierda, después todos los varones son más o menos iguales, ¿no? Y las mujeres se la ven ante los mismos problemas en todos lados, ¿no? No se puede ser camarera que no le estén preguntando el teléfono. Entonces, digamos, eso es una vivencia que la puede ver en cualquier bar de la ciudad de Buenos Aires o de cualquier lugar del país. Entonces, esas chicas del feminismo lo que tuvieron es una conciencia de que hay situaciones por las que no tienen que pasar y saben muy bien cómo activar los recursos de esas situaciones.
si eso es feminismo o no, para mí sí eso es feminismo, no es que se identifican con la líder feminista que está en el Ministerio de las Mujeres, pero reducir el feminismo a eso, Claro, es flaco favor uno le haría al feminismo, claro, ¿no? claro. O sea, el feminismo dio resultados más allá de sí mismo, digamos. Sí. Pegó y se extendió en la sociedad. Entonces, hay muchas mujeres que conocen ese repertorio, que pasan esos sufrimientos y que además votan a Milei. Y Milei lo que dice es: yo voy a cerrar el Ministerio de las Mujeres, no dice que va a hacer lo mismo que hacen los demás varones. Porque también es cierto que en la representación de muchas de esas mujeres que votan a Milei, lo más importante de su vida no es el Ministerio de las Mujeres. Ahora, ¿no? sí, Pablo, ¿qué tal? Ramón Indart. Con esto último que decís, porque quedó una sensación de un sector de la política hablaba de algo que pasaba en el país, que evidentemente no es lo que vive un 30% por lo menos. Cuando se habla de derechos, vos hablabas de los que trabajan por la suya y dicen: ¿de qué derecho me hablas? Si, digamos, estás hablando de un sector que a mí no me representa. ¿Vos ves, notás ahí un Milei que entendió ese concepto, se retroalimentó? Sí, yo creo que Milei y en parte Patricia Bullrich, o sea, también, digamos, a ver, no es solamente que esto pasa con un 30%, yo creo que pasa con un porcentaje mayor de la población, y te diría que en todo caso hay algo que yo llamo la sociedad política ampliada, que es los dirigentes políticos, nosotros los profesores, los sociólogos, ustedes los periodistas, las militancias ampliadas que surgieron con la acumulación de camadas militantes durante la democracia. Bueno, todo eso es un bosque que tapa otro bosque. No es un árbol que tapa el bosque, es un bosque que tapa un bosque. Y entonces dentro de ese bosque, que parece que no estás en una burbuja, parece que no estás en un termo, igual estás en un termo. Y entonces, digamos, el oficialismo no lo ve, una parte de la oposición no lo ve, el Estado no lo ve, pero lo que está pasando, digamos, o sea, la sociedad cambió muy rápidamente y la dirigencia se quedó como quien se queda colgado del pincel. Claro. Claro, ayer lo discutíamos, Pablo, un poco, ¿no? Anterior. Este cambio digamos, de la sociedad, cómo la digitalización también cambió, sobre todo la juventud, la manera de laburar, la manera de vincularse. Con la pandemia. La propia pandemia hizo lo suyo, los pibes hoy... Y ahí la pandemia tiene un efecto específico, pero, a ver, yo hay una cosa que, digamos, hay, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son maestros o profesores en secundaria, y vienen hablándome de la importancia que tiene Milei para los pibes desde mucho antes de la pandemia. ¿Y qué te dicen ahí? Por lo menos desde 2017. ¿Qué te dicen? ¿no? ¿Importancia por qué? ¿Qué valoran los pibes de Milei? Que causaban simpatía, porque, digamos, sus explicaciones de la economía resultaban atractivas, ¿no? Entonces, eso venía desde antes. La pandemia agudizó todo esto, porque la pandemia condensó todo lo que venía mal, lo amplificó, y todo lo que venía mal específicamente con los temas donde interviene Milei, que es el Estado y la inflación. A partir de la pandemia aumenta la inflación, y a partir de la pandemia, o durante la pandemia sobre todo, se ve, digamos, el Estado como problema. Porque es interesante que desde la política se creyó que esto relanzaba el Estado, y la pertinencia del Estado, y desde una buena parte de la sociedad se sufrió el Estado. ¿Por qué? Porque la pandemia, digamos, o sea, cada epidemia tiene sus características con relación a la relación entre sociedad y Estado. Este virus era un virus que condenaba al Estado a que hiciera lo que hiciera iba a estar mal. Yo no soy, o sea, no estoy defendiendo que esto haya pasado, pero esto es lo que pasó. Porque si cerrás porque cerrás, si abrís porque abrís. Sí, si traes la vacuna porque la traes. O sea, que vos decís que... Claro, si no la traes digamos, todo es discutible. Y la política quería poner adentro del discurso, sacar chapa de un Estado que para un gran sector de la sociedad era el problema. Y eso lo capitalizó bien Milei. Claro, el oficialismo creyó que iba a rehabilitar al Estado, iba a decir, vieron que al Estado lo necesitan, que nadie se salva solo, y la realidad fue que durante la pandemia, digamos, mucha gente estuvo obligada a salvarse. Bueno, Pablo, sola, ahí inclusive Larreta fue gestor, Bullrich no gestionó.
Bullrich fue contra Claro. el Estado en ese Tampoco punto. gestionó Milei. Claro. Por eso. Alberto Fernández gestionó y está liquidado. Ujú. El único que más o Sí, menos claro. sobrevivió a eso fue Kicillof. Exactamente, Mm. exactamente. Interesante, Pablo. Sí, sobrevivió, pero por otro lado con una apuesta muy al fleje, Sí. que es ganar la provincia de Buenos Aires en primera vuelta y que, bueno, no Claro. sé, Sí, digamos, sí. está apostando a ganar con un 30 y pico. Totalmente. Es complicada esa Sí, apuesta, ¿no? entre comillas. Ujú. Pablo, abrazo grande, gracias por estos minutitos. Bueno, gracias a vos, hasta luego. Pablo Semán, profesor de la Universidad de San Martín, sociólogo. Qué interesante esto último, ¿no?